Massachusetts en marzo de 1902 parece ser simplemente otro solemne registro funerario de la época victoriana. Pero reciente, los análisis han revelado algo extraordinario. El verdadero asesino se hacía pasar por una persona de luto, escondido entre los familiares de la víctima. La fotografía documenta el funeral de Helena Ashford, una respetada joven de 29 años, bibliotecario que murió repentinamente por causas que el médico local clasificó como colapso cardíaco repentino. Para el Salem comunidad, fue solo otro prematuro tragedia. Para el asesino, fue la momento perfecto para esconderse a plena vista. Pero esta no es solo una historia sobre un crimen olvidado. Es un portal a entendiendo cómo se fotografían las mortuorias de principios del siglo XX. Verdades capturadas que ni siquiera los contemporáneos podían percibirlo. Es sobre cómo la evidencia puede permanecer oculta durante generaciones, esperando lo moderno. La tecnología para revelar sus aspectos más oscuros. Secretos. Eleanor Ashford no era una mujer común y corriente según los estándares de 1902. La hija de comerciantes prósperos, ella había heredado una fortuna considerable en 25 y gestionaba sola el negocio familiar. Después de la muerte de sus padres en un carruaje, accidente 3 años antes. Financieramente, las mujeres independientes eran raras en ese entonces del siglo XX, especialmente en ciudades conservadoras como Salem, donde las expectativas sociales todavía dictaban que las mujeres solteras viven bajo la tutela masculina. Protección. Eleanor desafió estos convenciones con una determinación que, tanto los locales impresionados como los preocupados, sociedad, había ampliado la familia. Negocios más allá del comercio tradicional, invertir en empresas ferroviarias emergentes, y la especulación inmobiliaria urbana. Las inversiones se gestionaron con casi precisión matemática y ella mantuvo correspondencia regular con financieros en Boston y Nueva York, una red de contactos profesionales que sería impresionante incluso para hombres de esa edad. Era esta independencia financiera, sin embargo, también la convirtió en un objetivo, en una sociedad donde las mujeres rara vez controlaban grandes sumas de dinero. Helena atrajo no solo a pretendientes románticos, sino también oportunistas financieros que la vieron situación como una oportunidad para facilitar enriquecimiento. En las semanas previas a su muerte, Helena había comenzado a sospechar que alguien la estaba manipulando. Inversiones. Cartas encontradas en su escritorio. Décadas después revelan una mente analítica, cada vez más preocupados por discrepancias en los informes financieros. Ella recibió una correspondencia fechada 8 de marzo de 1902, solo 7 días antes de la muerte, demuestra claramente sus sospechas. Los números no coinciden con mis expectativas basadas en el mercado. Rendimiento. Hay brechas que requieren explicación inmediata. Otra carta. Enviado a un abogado en Boston hace solo 3 días. Antes de su muerte es aún más revelador. Creo que he descubierto la sistemática. Irregularidades en mis finanzas. Gestión. Les pido que preparen los documentos legales. Documentación para afrontar esto. Situación. Hay evidencia de mala conducta deliberada que no puedo ignorar. Esta correspondencia nunca llegó a su destino. Fue encontrado en su escritorio, sellado, pero nunca enviado. Helena murió en la madrugada de 15 de marzo de 1902 en circunstancias que parecía natural, pero ocultaba una realidad mucho más siniestra. La compañera de casa, Margaret O'Brien, descubrió el cuerpo alrededor de las 6 de la mañana, después de que Helena no había bajado por desayuno, como era su estricta costumbre. Doctora William Crawford, el médico responsable del certificado de defunción, describió los síntomas finales de Helena como convulsiones repentinas seguidas de parálisis respiratoria progresiva. Según su evaluación,
Elellanena. Se había despertado durante la noche con el pecho. Los dolores pedían ayuda, pero sucumbían rápidamente antes de que pudiera llegar la ayuda médica. En 1902, según los estándares médicos, esta imagen sugirió claramente una insuficiencia cardíaca aguda. Sin embargo, los detalles en el correo de la criada. Los relatos pintan un panorama diferente. Margaret O'Brien describió el hallazgo. Elellanena rígida como la madera con los brazos apretados, puños y una expresión de absoluta terror. También mencionó un extraño olor en la habitación que describió como amargo, casi medicinal. Estos detalles, ignorados en su momento, hoy lo son, reconocidos como signos clásicos de Sprint. Envenenamiento por 9. El golpe 9 fue el veneno preferido de los sofisticados asesinos a principios del siglo XX. Siglo, derivado de las semillas de la árbol Stricos nux vomica. Esta sustancia se obtuvieron fácilmente en las farmacias bajo la pretexto de control de ratas y plagas. Lo más importante es que provocó síntomas que los médicos de la época confundían frecuentemente con ataques cardíacos o convulsiones epilépticas, especialmente cuando se administra en dosis cuidadosamente calculadas. El envenenamiento por estricnine fue considerado por los criminólogos de la época eran método del caballero, eficaz, relativamente rápido y prácticamente indetectable sin equipo forense. Eso solo se desarrollaría décadas después. Más tarde, la sustancia interfiere con la sistema nervioso, causando músculos violentos, espasmos que pueden ser fatales en cuestión de horas. Para los observadores externos, las víctimas parecen estar sufriendo convulsiones naturales. Pero, ¿quién tendría acceso a ambos? 9 y la oportunidad de administrar. ¿A Elellanena? La respuesta estaba oculta en su propia red de familiares y confianza profesional. Henry Richmond no es un extraño en la vida de Elellanena. Aunque es un primo lejano de las Ford familia, le habían presentado a Elellanena por su padre años antes, cuando ella todavía era una mujer joven sin responsabilidades financieras. Richmond poseía impresionantes credenciales, formación contable de la Universidad de Harvard y sustancial experiencia en inversiones bancarias en Boston. Cuando murieron los padres de Elellanena, en el accidente de carruaje, era natural para que ella recurra a Richmond para orientación financiera. Durante 3 años, Richmond gestionó las inversiones de Eleanor, con aparente competencia. El trimestral. Los informes que proporcionó mostraron una estabilidad, crecimiento, y Eleanor confió completamente. Su juicio profesional. Richmond. Visité Salem mensualmente para discutir estrategias de inversión, manteniéndose siempre en la pensión local y el mantenimiento. Una presencia discreta pero regular en la vida financiera de Elellanena. Lo que Elellanena no sabía era que Richmond estaba creando una entidad financiera paralela. Realidad, manipulando documentos para ocultar robos sistemáticos que habían comenzado casi inmediatamente después de asumir sus responsabilidades. El método de Richmond era ingenioso en su sencillez y audacia. Había creado una serie de inversiones fantasma en bienes raíces, empresas, desviando porciones de los fondos de Elellanena a cuentas personales. Había establecido usando información falsa, identidades, los documentos que mostró. Cualquier inversión en Elellanena, el nombre de Asford o cualquier entidad asociada con ella. Este descubrimiento inicial llevó Elellanena a una investigación más amplia de su verdadera situación financiera. Ella empezó a contactar con otras empresas que figuran en su informes de inversión, descubriendo siempre la misma aterradora realidad. Las inversiones simplemente no existían. Richmond había creado un completo Elellanena fue cuidadosamente falsificada para reflejan ganancias que nunca existieron, mientras que los fondos reales fueron sistemáticamente agotado para financiar su propia extravagancia.
Estilo de vida en Boston. Richmond mantuvo de vidas completamente separadas. Sociedad de Eleanor y Salem, él era él. Financiera conservadora y confiable. Asesor a sus asociados en Boston, él era un especulador arriesgado que gastó fortunas en el juego, las mujeres y lo dudoso. Inversiones personales. Esta duplicidad se requiere no solo psicológico, habilidades de manipulación, pero también una extraordinaria capacidad para mantener registros falsificados consistentes a lo largo de los años. Durante 3 años, Richmond logró mantener este ayuno con casi absoluto éxito. Eleanor creyó en su fortuna. Estaba creciendo de manera constante, mientras que en realidad, Richmond había robado casi $12,000, una suma que representaba prácticamente toda la herencia que había recibido de sus padres. El descubrimiento de Eleanor de las irregularidades comenzaron aparentemente, inocentemente. En enero de 1902, decidió, para diversificar algunas inversiones y contactó directamente con uno de los ferrocarriles, empresas en las que Richmond afirmó haber invirtió una parte sustancial de sus fondos. La respuesta que recibió fue devastador. No había registro. Fantasía financiera sostenida únicamente por documentos falsificados y su propia capacidad para manipulación. En febrero de 1902, Eleanor tomó la decisión de contratar a un investigador privado para examinar la situación financiera de forma independiente. Richard Fleming fue un exjugador de Boston, detective de policía que se había especializado en casos de fraude financiero después de salir de la fuerza policial. Sus credenciales incluían investigaciones exitosas de casos fraudulentos, planes de inversión que habían afectado varias familias prominentes en el región. Fleming era conocido por su meticulosidad y discreción. Comprendió que los casos que involucraban fraude financiero requerido con frecuencia, investigación encubierta para evitar sospechosos de destruir pruebas o huir justicia. Eleanor contrató sus servicios con instrucciones específicas para investigar Richmond sin alertarlo sobre él. Sospechas que habían surgido. Fleming. Notas de investigación conservadas en él. Archivos de la Sociedad Histórica de Salem y, descubierto recién en 2018, pinta una imagen meticulosa del plan de Richmond. Descubrimiento. Fleming había comenzado su investigación que examina las finanzas. Documentos que Eleanor proporcionó, pero rápidamente amplió su investigación para incluir verificación independiente de todos los presuntos inversiones. Lo que Fleming descubrió fue un esquema de fraude de impresionante magnitud. Sofisticación. Richmond no solo había robado dinero de Eleanor, había creado una completa sistema de documentación falsificada que, incluidos informes de ficticios, empresas, corresponsales falsos de bancos, e incluso certificados de acciones que parecía completamente auténtico. Lo más importante es que Fleming descubrió que Richmond había establecido múltiples falsos identidades para facilitar su fraudulenta operaciones. Operaba cuentas bancarias bajo al menos 3 nombres diferentes, todos con aparente legitimidad. Documentación. Este descubrimiento sugirió que el plan de Richmond era mucho más elaborado y potencialmente criminal que Eleanor había sospechado inicialmente. En su informe final, fechado el 14 de marzo de 1902, justo un día antes de la muerte de Eleanor, Fleming escribió: la evidencia apunta concluyentemente al crimen sistemático, actividad de recursos humanos. Los métodos demuestran conocimiento íntimo del cliente, negocios y acceso privilegiado a información confidencial. Recomiendo confrontación inmediata y urgencia legal. Acción. El sospechoso posee suficiente recursos y conocimientos para eliminar evidencia si se le alerta sobre él. Investigación. Eleanor Ashford murió el amanecer siguiente. Para Richmond, Eleanor se había convertido en una existencial
amenaza que necesitaba ser eliminada. El descubrimiento de los fraudes no solo amenazó con exponer el plan, pero también destruirá por completo Richmond. Reputación en el sector financiero de Boston. Comunidad. Los hombres en su posición dependían completamente en la confianza para operar, y la acusación de robo y falsificación sería significar no solo el fin de su carrera, sino prisión prolongada y completa. Destrucción social. Más importante aún, Richmond sabía que las investigaciones habían avanzado mucho más allá. Sospechas iniciales. Si hubiera tenido acceso al informe de Fleming, lo cual seguramente ocurriría dentro de días, poseería suficiente pruebas para garantizar su delito. Convicción. Richmond se enfrentó no solo exposición, sino también la perspectiva de pasar décadas en prisión. La solución. Richmond eligió demostrado no solo desesperación, pero también un cálculo. Frialdad que sugería cuidado. Planificación. Necesitaba eliminar el allanar de una manera que parecería natural, evitando la investigación policial, que podría exponer su fraude. Actividades incluso después de su muerte. La administración del golpe 9 requiere un conocimiento preciso de la dosis y tiempo. Conocimiento de que Richmond, poseído debido a su formación universitaria, que incluía cursos básicos de ciencias aplicadas, químico. Lo más importante es que tenía acceso regular a la casa de Elleyanena con el pretexto de reuniones financieras mensuales, proporcionando oportunidades perfectas para contaminar comida o bebida. La más convincente evidencia de la meticulosidad de Richmond. La planificación se basa en los detalles específicos de cómo se encontró a Elleyanena. Margaret O'Brien, su criada, informó que Elleyanena se había quejado de un sabor amargo persistente en la boca durante los 2 días anteriores a su muerte, un síntoma clásico del golpe gradual de 9. Envenenamiento. Richmond había optado por pequeñas dosis regulares en lugar de una única dosis fatal. Dosis, un método que minimizaría sospechas médicas, garantizando al mismo tiempo la resultado deseado. El momento de la muerte de Elleyanena tampoco fue coincidencia. Richmond había programado un viaje de negocios a Nueva York para marzo 16, creando una coartada perfecta que lo colocaría lejos de Salem cuando se descubrió el cuerpo. Este viaje, documentado en los registros del Hotel de Manhattan, fue verificado posteriormente por los investigadores. Proporcionarle a Richmond la cobertura que necesita. Se creía que era impenetrable. Sin embargo, Richmond hizo un cambio fundamental. Error en sus cálculos. No lo hizo. Prever que Elleyanena podría tener. Compartió sus sospechas con otras personas. Tampoco anticipó que un investigador profesional ya poseía evidencia detallada de sus actividades fraudulentas. Cuando Richard Fleming intentó contactar a Elleyanena en la mañana del 15 de marzo para discutir su informe final, descubrió que ella murió durante la noche. Fleming, un veterano de investigaciones criminales. Inmediatamente sospeché que Elleyanena. La muerte repentina estuvo relacionada con los resultados de la investigación. Se puso en contacto. Autoridades locales, pero se encontraron resistencia significativa. Dr. Crawford ya había emitido un certificado de defunción, atribuyendo la muerte a causas naturales. Y la familia Ashford se centró en arreglos funerarios en lugar de cuestionando las circunstancias de la muerte. Más importante aún, Henry Richmond regresó rápidamente de su viaje planeado, alegando que había cancelado sus compromisos en Nueva York debido a la trágica noticia de la muerte de su primo. Su presencia en Salem durante los preparativos del funeral parecía no solo apropiado sino necesario. Él era, después de todo, el único financiero experto familiarizado con Elleyanena negocio y sería esencial para resolver problemas relacionados con la herencia. La fotografía del funeral fue encargada por la hermana de Elleyanena, Catherine Ashford,
siguiendo la tradición familiar de documentar momentos importantes a través de imágenes permanentes. Fotografía de morgue. Se consideraba esencial en Estados Unidos. La cultura a principios del siglo XX, especialmente para familias que poseían recursos financieros suficientes para contratar fotógrafos profesionales. Samuel Bennett, el fotógrafo elegido por la familia, fue ampliamente reconocida en Salem por su meticuloso trabajo y capacidad para crear composiciones formales que capturaran el forial de solemnidad apropiado. Ocasiones. Bennett mantuvo detalles, registros de todas sus fotografías, sesiones, incluyendo notas sobre iluminación, condiciones, composición y la comportamiento de los sujetos fotografiados. En sus notas sobre Eleanor Ashford funeral, Bennett escribió observaciones que solo ahora revelan su verdadera importancia. Composición desafiante debido a la alta número de participantes, luz desigual, debido a la nubosidad intermitente. Señor R. llegó en el último momento, lo que requiere una rápida reorganización de formación. El sujeto demostró una inusual nerviosismo durante la preparación. Este señor R. fue identificado más tarde a través de la familia. Registros como Henry Richmond, su difunto, llegada al funeral creado una importante perturbación logística, obligando a Bennett a reposicionar varios. Los participantes se acomodarán en Richmond. Presencia inesperada en el oficialismo. Fotografía. ¿Qué hace que esta situación particularmente intrigante es que Richmond había informado inicialmente a la familia que no pudo participar en el funeral debido a compromisos profesionales urgentes en Boston? Su repentino cambio de planes y la aparición de último minuto sugiere una decisión impulsiva basada en circunstancias que no había previsto. Análisis moderno de la fotografía revela por qué Richmond pudo haberse sentido obligado a participar personalmente en el funeral, utilizando el análisis facial, técnicas computacionales desarrolladas para identificación forense. Investigadores descubrió que Richmond está posicionado mantener contacto visual directo con Richard Fleming, quien también está presente en la fotografía. Este arreglo no es coincidencia. Richmond se había dado cuenta de que Fleming representaba una amenaza constante, incluso después de la muerte de Eleanor. El investigador poseía pruebas detalladas de los fraudes financieros y expresó sospechas sobre las circunstancias de la muerte de Eleanor. Para Richmond, eliminar a Eleanor resolvió solo una parte de su problema. Aún era necesario neutralizar la evidencia que Fleming había compilado. Richmond, por lo tanto, la presencia en el funeral no es una demostración de dolor familiar, sino una oportunidad para la evaluación y planificación. Necesitaba determinar qué Fleming sabía qué evidencia tenía poseído y cómo podría ser silenciado o desacreditado antes de que pudiera tomar sus sospechas a las autoridades competentes. El lenguaje corporal de Richmond en fotografía, analizada a través de la modernidad. Técnicas de psicología del comportamiento. Revela claros signos de tensión y vigilancia que contrasta dramáticamente con el dolor genuino demostrado por otros participantes. Sus manos están en posición rígida. Su postura sugiere alerta constante, y su rostro. La expresión demuestra lo que dicen los expertos. Clasificar como vigilancia depredadora. Característico de los criminales que son, tratando simultáneamente de parecer inocente, mientras se evalúan las amenazas potenciales. Incluso, más revelador, el análisis de la fotografía muestra que Richmond es posicionado para observar tanto a Fleming como las vías de salida del cementerio. Su posición estratégica le permitió vigilar al investigador mientras mantener las opciones de escape en caso de que la situación se vuelve comprometedora. Pero, Richmond había subestimado a Richard. La persistencia de Fleming y profesionalismo. El investigador había tomado medidas específicas
precauciones para proteger sus descubrimientos, incluida la creación de múltiples copias de su informe y pruebas depositadas en lugares seguros que Richmond no tenía saber sobre. 3 días después del funeral, Fleming presentó su evidencia a la policía local, el sheriff William Morrison y el público, el fiscal James Patterson. El material incluía una extensa documentación de las finanzas de Richmond, fraudes, correspondencia falsificada y evidencia de identidades falsas utilizadas para facilitar los robos sistemáticos. Lo más importante es que Fleming había conectado la repentina muerte de Eleyanena a su descubrimiento sobre Richmond, presentando un argumento convincente de que había sido asesinado para evitar la exposición de las actividades criminales de Richmond. Fleming. Se recomienda la exhumación de Eleyanena, cuerpo para análisis toxicológico, un procedimiento que podría revelar evidencia de envenenamiento. Esta recomendación aterrorizó Richmond. Sabía que los análisis químicos del cuerpo de Eleyanena, incluso con el de 1902, limitaciones tecnológicas, podrían revelar rastros de Strict 9 suficientes para confirmar sospechas de asesinato. Una vez que la causa no natural de la muerte fue establecido, el fraude financiero, la evidencia que Fleming había recopilado sería crear un motivo claro para el homicidio. Richmond necesitaba actuar rápidamente para prevenir la exhumación y el descrédito. Las acusaciones de Fleming. Su primera. La estrategia involucró políticas y sociales. Presión sobre las autoridades locales. Como miembro respetado de la comunidad financiera de Boston, comunidad y un pariente de Ashford, familia, Richmond poseía considerables influencia que podría utilizarse para cuestionar la credibilidad de Fleming. Richmond contactó a destacados abogados en Boston. Alega que le estaban mintiendo. Acusado por un investigador privado de dudosa reputación, presentó documentación falsificada que supuestamente demostró la legitimidad de sus finanzas. Transacciones con Eleanor, incluyendo contratos falsificados y fabricados. Correspondencia, lo que sugiere que Eleanor aprobación explícita de su inversión. Estrategias. Simultáneamente, Richmond inició una discreta campaña de difamación contra Fleming, difundiendo rumores sobre incompetencia profesional y motivaciones financieras cuestionables. Sugirió que Fleming estaba tratando de extorsionar a la familia Ashford a través de acusaciones inventadas, tomando ventaja del duelo familiar para lo personal. Ganancia. Esta estrategia logró inicialmente éxito parcial. Autoridades locales, sin experiencia con sofisticados. Los casos de fraude financiero se vieron influenciados por la aparente respetabilidad de Richmond y la complejidad de la evidencia presentada por Fleming. El sheriff Morrison expresó renuencia a autorizar la exhumación basada por sospechas especulativas de un particular investigador. Sin embargo, Fleming anticipó esta resistencia y se preparó una estrategia alternativa. Había secretamente contactó a las autoridades en Boston, incluidos detectives de la Policía Metropolitana, que tenía experiencia con complejos casos de fraude financiero. Estos oficiales acordó examinar de forma independiente evidencia que Fleming había recopilado. El análisis de las autoridades de Boston lo confirmó. Los hallazgos de Fleming. Los detectives identificó múltiples irregularidades en las actividades financieras de Richmond, incluidas cuentas bancarias sospechosas y transacciones que no pudieron ser adecuadamente. Explicó. Más importante aún, ellos descubrió que Richmond había utilizado métodos similares para defraudar al menos a 2 otras clientas en los 3 anteriores años. Este descubrimiento transformó identificar el caso de Ashford desde una perspectiva posible, delito aislado aparte de un delito establecido, patrón criminal. Autoridades de Boston emitió una orden de arresto contra Richmond, acusándolo de múltiples cargos de fraude financiero, falsificación de documentos y sospechoso de homicidio.
La reacción de Richmond. La orden de arresto fue reveladora. En lugar de presentarse a autoridades o tratar de impugnar cargos a través de la vía legal correspondiente, Canales, desapareció de Boston la noche anterior a la orden de arresto prevista. Ejecución. Su huida confirma no solo culpa, pero también planificación previa de escape. Estrategias en caso de que su criminal se expusieron actividades posteriores. Las investigaciones revelaron que Richmond había preparado una alternativa completa. Identidad, incluidos documentos falsificados y recursos financieros ocultos en el banco. Cuentas bajo nombres ficticios. Estableció esta red de seguridad durante años llevó a cabo sus fraudes, demostrando un nivel de criminalidad, sofisticación que fue mucho más allá. Simple oportunismo. El funeral. Fotografía de Elena Ashford, por lo tanto, representa mucho más que documentación de ceremonia aérea. Es la última conocida registro visual de Henry Richmond antes su huida de la justicia. Lo más importante es que es una evidencia visual de su presencia en casa de su propia víctima. Funeral, un acto extraordinario. Audacia que demuestra tanto criminalidad, arrogancia y necesidad psicológica de sea testigo del resultado de sus crímenes. Moderno. Análisis de la fotografía mediante el uso de técnicas faciales. Tecnologías de reconocimiento definitivamente. Confirmó la identidad de Richmond en imagen. Rostro distintivo. Características, incluida una pequeña cicatriz por encima de la ceja izquierda y un poco. Oreja deformada debido a una enfermedad infantil. Accidente, corresponden exactamente a otros. Fotografías conocidas de Richmond de esa época. ¿Qué hace que esta identificación sea aún más significativo es el descubrimiento de que la fotografía había sido tomada deliberadamente, alterado después del desarrollo inicial. Proceso. Utilizando espectros microscópicos. Análisis. Los investigadores identificaron claros. Evidencia de retoque manual en el área alrededor de la figura de Richmond. Partes de la emulsión fotográfica fue cuidadosamente. Se rasparon y se aplicaron pigmentos. Mano para ocultar rasgos faciales distintivos. Características. Esta manipulación no es obra de un aficionado. El retoque se realizó con técnica, precisión que requería especialización, conocimientos de química fotográfica y acceso al laboratorio profesional. Equipo. El descubrimiento plantea una pregunta crucial. ¿Ejecutó Richmond las alteraciones personalmente o las hizo él? ¿Tener ayuda de alguien con experiencia fotográfica? La respuesta puede estar en Samuel Bennett. Registros financieros, el fotógrafo, responsable de la imagen original. Recibos descubiertos en Salem. Los archivos de la Sociedad Histórica muestran que Bennett recibió una cantidad sustancial, pago adicional de $300 2 semanas después. El funeral, una cantidad extraordinaria, que representaba más de lo típico, ganancias de 3 meses. El pago fue realizado en efectivo sin cliente. Identificación, contrariamente a la de Bennett. Práctica habitual de mantener meticulosa. Registros de todas las transacciones comerciales. Más intrigante aún es que Bennett hizo una anotación personal en su diario sobre él. Misma fecha. Trabajo especial completado. Pesado. Conciencia, pero necesidades financieras. Prevaleció. Esta evidencia fuertemente sugiere que Richmond no solo participó en la reunión de Elena Ashford funeral, pero también pagó al fotógrafo para alterar la documentación visual de su presencia. El crimen perfecto había sido planeado hasta el más mínimo detalle, incluida la manipulación de la única evidencia visual que podría conectarlo al funeral de su víctima. La huida de Richmond marcó el final de su presencia física en el caso, pero no el final de la investigación. Las autoridades continuaron buscándolo durante años, siguiendo pistas que conducían desde de Canadá a Sudamérica, sin confirmar. Los informes sugieren avistamientos en Argentina y Brasil, países que en ese momento
carecían de tratados de extradición efectivos. Con los Estados Unidos, Richard Fleming, devastado por el hecho de que los descubrimientos no habían llegado a tiempo para salva a Eleanor Ashford, dedicada a resto de su carrera profesional a localizando Richmond, amplió su investigación a nivel internacional, correspondencia con las autoridades en varios países y mantener una red de contactos que informaron posibles avistamientos del fugitivo. En 1907, 5 años después de Eleanor, tras su muerte, Fleming recibió una respuesta creíble. Informe de que Richmond había sido visto en Buenos Aires operando bajo una falsa identidad como asesor financiero para expatriados europeos. Fleming personalmente viajó a Argentina, pero llegó solo, para descubrir que el hombre había desaparecido. De nuevo, aparentemente alertado sobre él. Investigación. Esta sería la última pista sustancial sobre el paradero de Henry Richmond. Él había logrado escapar de la justicia estadounidense y construir una nueva vida lejos de las consecuencias de sus crímenes. Para él, familias de sus víctimas, incluidas la supervivencia de Eleanor Ashford. Para sus familiares, esta fuga representó una injusticia fundamental que permanecería sin resolver. La fotografía del funeral, sin embargo, permaneció como evidencia silenciosa de la presencia de Richmond en el momento de su aparente mayor triunfo. Por más de durante un siglo, esta imagen guardó sus secretos, esperando que las tecnologías modernas revelar la verdad oculta en sus sombras y reflexiones. Hoy en día, utilizando lo digital, técnicas forenses que en 1902, los investigadores nunca podrían imaginarlo. Nosotros, finalmente puedo ver a Henry Richmond claramente, no como el respetable asesor financiero. Él fingió serlo, pero como el asesino él realmente lo era, posando audazmente entre auténticos dolientes en casa de su propia víctima. Funeral. Este descubrimiento no solo resuelve un misterio histórico, pero también demuestra cómo la evidencia puede permanecer oculto por generaciones, pacientemente, esperando que las tecnologías futuras revelar verdades que parecían perdidas para siempre. Fotografía de Samuel Bennett capturada. Más que un momento de dolor familiar, preservado para la posteridad lo definitivo, prueba de que incluso los más cuidadosos, los crímenes planificados dejan rastros que pueden eventualmente ser descubierto. Si fueras fascinado por esta historia de crimen, misterio y forense histórico, descubrimiento, no olvides suscribirte a nuestro canal para más investigaciones sobre fotografías antiguas que esconden oscuros secretos. Hay cientos de imágenes esperando a ser publicadas. Revela sus misterios y no lo harás. ¿Quieres perderte el próximo extraordinario descubrimientos que hemos traído para ti?